Hola, hola, estoy buscando a Di Sousa. A ver, ¿dónde estás, Di? Que me has dicho que te has conectado. Vamos a hablar con Di. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, no sé si la he liado. A ver, Amanda. Hola, Amanda, ¿qué tal? Estoy buscando a Di Sousa, ¿vale? Porque vamos a hacer una... Uy, uy, no sé qué es esto del Dani este. Invitar. ¿Dónde está el Dani? Ahí, al Dani. Al Di. Y Sousa, hablamos demasiado poco porque no te estoy encontrando, no puede ser. ¿Qué es esto? ¡Ostras! Como dice una peluquera muy conocida. Hostias putas. A ver. Di, ¿dónde estás? A ver. A ver, voy a enviar. Ah, bien. Hola, Di. Hola, ¿qué tal? ¡Qué ilusión de verte! Sí, más guapo. Claro, siempre, siempre a más, nunca menos. Sí, sí, más delgado. Sí. Oye, lo que sí que está claro y que se ve claramente es que tú estás moreno y yo estoy más blanca que la leche. Yo no sé, yo sé que será la luz o algo. Hombre, estoy blanco, ven acá. No, no, mira, yo ni cerrando la luz. Mira, No, pero sigo siendo más blanca es que un tú. moreno de camionero. Eh, Esto es lo que tiene ir a la playa. Igual que los Es lo que brazos. tiene ir a la playa, pero espérate que yo Los me voy a brazos cambiar. igual. De Espérate. de aquí para acá, blanco, de aquí para allá, moreno. No, yo estoy blanca igual por todas partes. Mira, te explico lo que me ha Va, pasado. cuéntame. Es grave y no es grave a la vez. Tengo líquido En el ojo. Ah, en vale. los dos lados, presionando un poco el cerebro. Vale. La voz un poco rara no es por la parálisis, es porque está presionando el nervio, ¿cómo se dice el nervio? Faringeo. Faringeo. Vale. Faringeo. Algunas veces hablo mejor, otras veces hablo peor, dependiendo de la presión que tenga en el nervio. Vale. Eh, Ahora tengo que estar acompañado de dos especialistas, el otorrino y el Sí. neurólogo, Vale. porque el líquido este viene, creemos que viene por parte de una malformación que yo tengo en los dos oídos. Tú sabes que yo no escucho bien. Sí. Y viene del agua y se ha ido acumulando el líquido. No es dentro del oído, es detrás del hueso del oído, Vale. ¿sabes? Por una infección. Estamos a base de antibióticos potentes, a ver si conseguimos que este líquido se vaya solo y no tener que intervenir, que cualquier cosa que intervenga es mal. Sí. Entonces, cada semana tengo que ir a hacer un acompañamiento. Si alguien escribió algo, tú lee porque yo lo tengo muy lloroso el ojo. Y sin gafas estoy mejor. Pues sin gafas, ¿para qué las necesitas? Y tengo que hacer un acompañamiento cada semana para ver que no va más el líquido. Vale. Y si noto cualquier cosa rara, me ha dicho, corre al hospital, porque todo lo que esté presionando el cerebro, chungo. Y como Males. No, presione no está más bien. de la cuenta algo, bien. El mayor problema que yo tengo ahora es este. Uy. Lo máximo que yo puedo levantar la mano. ¡Ostras! La debilidad. La debilidad. Aparte del dolor, la debilidad. El dolor va, no va y viene, es constante, pero sube y baja, sube y baja. Saludos y espero.
que es mucho, tío. Sí, supongo que quiere decir que espero que esté mejor. Yo digo siempre, yo soy como un huevo Kinder pocho. Está- Oh, no, eres un huevo Kinder, no pocho. y pollo, Estás bueno, simplemente. El huevo Kinder está siempre bueno. Aunque esté rota, está bueno. sí, me abre a mí y me saca una cantidad de mierda de dentro. Mis padres me han hecho con muy poco cariño. O sea que... Si está y leyendo esto tu madre, te va a dar cuando te vea. En el pam pam en el culo. mira, Juan, vete un día por aquí y paseamos las perras juntos, que me hace falta que alguien me saque por ahí. Israel se está yendo mañana a México y tengo a Samba deseando correr con otros perros. Mira, la voz de Cody se está postando genial, tío, porque ¿Sí? yo no puedo hacer mucha... No, no que no pueda. No quiero usar mucho el brazo. La perra no tira nada. O sea, va Qué a bien. mi lado, va... y otras veces sí tira cuando yo estoy bien, pero ahora No. va genial. Bueno, los perros tienen como un sexto sentido y saben perfectamente que no está bien. Y se adaptan. Tienen un instinto que ya nos gustaría a nosotros tener ni la mitad. Ya, ahora, cuando la he visto tan cariñosa, tumbada encima de mi pecho, yo digo, me muero. Hija de puta, haz algo, coño. Oye, que decías que tienes ganas de hablar algo así de peluquería y tú sabes que yo me he puesto a hacer un podcast y, y hice el otro día, mira, me he puesto aquí el de esto para acordarme de los que he hecho, ¿eh? No, no por nada, sino porque me, me hice uno que tuve como cierta, que creo que tú nos podrías ayudar un montón, ¿no? Porque hice uno que es sobre todo de todas las herramientas que necesitas para arreglar a tus perros. Y yo hice como una estructura de todas las cosas necesarias bueno, para un peluquero y sobre todo enfocado porque yo creo que un podcast de las herramientas, así en general, es para o alguien que lo hace en casa o alguien que realmente está empezando. ¿Tú a alguien que estuviera empezando, qué le o cuáles son las herramientas que le dirías que tiene que tener para empezar sí o sí? Depende, ¿sabes? Un ejemplo, una de mis especialidades, que es el schnauzer, cuando Ujú. vienen los clientes y me trae 40 cepillos, 40 productos, yo digo, es que no te sirve ni la mitad. No vas a usar, al menos conmigo como tu peluquero, no vas a usar ni la mitad. Un ejemplo, un schnauzer con una carda doble, Mm. con peine, con quad y un spray tipo bifásico para mantenimiento Ya suficiente. está. Es que no necesita más. Un poco el spray, peina con la carda. El peine para comprobar que no tenga nudos. Cuando tiene nudo, para, quita el peine, abre el nudo con el dedo, vuelve a dar con la carda cuando el peine pasa, pues ya está listo. O sea, ¿Sabes qué pasa? Que no- es que, claro, el podcast lo he hecho para todo o sea, para todo el mundo. Quiero decir que tanto es para clientes como para peluqueros. Y también es verdad que muchas veces, ¿sabes qué pasa? Ay, te explico un secreto. El lunes tendré a Tati Horizondo en Blog Groomer. Y Tati, ¿la conoces? no. ¿No? Es una peluquera que tiene, no sé qué edad tiene, pero tampoco quiero pasarme, pero es muy veterana y Mejor no es una, hablar de edades. no, no, es una veterana de edad, pero de espíritu es más joven que tú que yo, porque ella hace TikToks bailando como una samba que yo no tengo ni esa energía. Ya me gustaría tenerla, pero no la tengo. Más Total, que joven hablaré que yo mentalmente, que tengo la edad mental de 5 años, hija. cinco, tres, Ya. no, lo digo en broma. No, pero ella de qué va a hablar. No, pero vamos, ella va a hablar de que a veces,
porque he estado reflexionando sobre el material de la peluquería y he grabado cosas de peluquería precisamente enseñándole a la gente lo que puede comprar. Pero va a hablar sobre todo de que muchas veces tendemos los peluqueros a querer tener mucho material para hacer un súper buen trabajo. Por ejemplo, cuando haces un vídeo de peluquería, muchas veces la gente te dice, ay, yo si tuviera esas tijeras, porque si yo tuviera ese material. Y realmente a veces no hace falta tener según qué material para hacer el trabajo. Me voy a explicar. También yo una de las primeras personas que traducí fue a Fan Yu, que es un peluquero canino de China, Ah, que yo con las estatuillas, sí. sí, yo recuerdo perfectamente lo primero que me dijo, que a mí me quedé como flasheada, como, ¿en serio? O sea, él vino con una tijera recta. Punto. Y yo, claro, acostumbrada a ver a otra gente que, como por ejemplo Ruth, que no sale de casa sin 20 no sé cuántas tijeras, porque lleva una bolsa toda llena de tijeras, pensé, y oye, pero no necesitas más tijeras para hacer el trabajo. Y me dice, mira, en China nos enseñan que no necesitas nada para hacer bien el trabajo. Lo único que necesita un peluquero es una tijera que corte. El resto y tijera recta. Y yo quería saber de ti, o sea, la pregunta iba más por tú como peluquero, ¿cuál es el material que tú para empezar lo necesitas? Sin eso no vives, para No, decirlo así. mira, no para empezar, es un ejemplo. Cuando yo compito, yo soy de los que llevas 20 tijeras y todo. O sea, mi maleta me sirve tanto para stripping como Asia, para todo. Yo estoy preparado para todo. Eso es lo que hago de competición. Pero en realidad un peluquero no necesita mucho para empezar. Yo no sé si tú has visto en la pandemia, yo hice un vídeo en Facebook que yo estuve enfermo de COVID antes de la pandemia y estuve bloqueado en casa, con lo cual no pude coger mis herramientas y hice a Bruno a stripping con una tijera de cortar papel de este tamaño. Está en Y Facebook, después, lo buscaré. sí, ¿Me, dej después a ver, lo busco y te mando el ¿Me enlace. dejarás editarlo? ¿Me lo puedo bajar y poner después lo Sí, más que inserto? nada porque son varias partes, porque Ah, estuve haciendo varias partes, entonces te mando después. vale. Entonces, una tijerita así de papel de niños, que costaba menos que nada. Mi intención de este vídeo era, porque había siempre gente que decía, es que yo no puedo comprar una tijera de cuantos, yo no puedo comprarla, porque la gente mira mis tijeras, yo tengo tijeras de 400 euros, 500 euros, y yo quería decir, tú no necesitas esto para hacer un buen trabajo. Es verdad que hay tijeras que ayudan bastante el trabajo, ¿vale? Y una buena tijera, aparte de dar un mejor acabado, te dura más tiempo y todo eso. Pero si no tienes dinero para empezar, pues con una tijera de AliExpress, tú puedes hacer. Esa era la intención que yo hice el vídeo de la tijerita de papel. Lo que necesitas es Entonces, un billete de metro para ir a la peluquería. No deis pistas. entonces, yo sinceramente, una máquina, una cuchilla de stripping, el stripping incluso con una piedra, pero es que yo prefiero una cuchilla. Pero una máquina, una cuchilla de stripping, una tijera de esculpir, una de tiburón para los que, chanca, para que los que no, si está empezando, se supone que tú no tienes mucho dominio de una tijera recta para usar. Con lo cual una chanca siempre es más útil para los que están empezando. Entonces una chanca, una de recta, una de esculpir y una curva para que vaya trasteando. Y con eso, y un secador y un expulsador. Y con eso es suficiente. Secador o expulsador, porque hay una diferencia, de hecho, Los dos. los dos. Yo necesito los dos para trabajar. Y la mesa regulable, esto también lo La explicaba en el... mesa regulable y taburete regulable. La Sí, mesa me da igual, hombre, no me da igual. Para mí me gusta eléctrica. Pero para que esté empezando, una hidráulica tiene la misma función, lo único que tiene que estar sí, dando, sí. dando al pedalito y es más Da barata igual, pero al también. final...
lo que no perdonas tu espalda. Y bueno, estuve haciendo esto porque realmente yo cuando empecé, yo empecé con una tijera recta, con una curva de 7 milímetros y una máquina de stripping. Tenía una piedra pómez que me compré en el supermercado de 3 o 4 euros y así empecé. Es lo que te Pero digo. es que no te hace falta ni una cuchilla. Con una cuchara, con la parte donde tú agarras la cuchara para coger, con la propia parte de eso, es que la cuchilla no tiene que, una cuchilla de stripping no tiene que cortar, tiene que ayudar a arrancar. Con que tenga un Exacto. apoyo para ayudar a arrancar es suficiente. Entonces, Bueno, es hay que de hecho muchas acabas otras de decir una herramientas. cosa súper importante, que las cuchillas, hay mucha gente que no lo sabe, las cuchillas de stripping cortan. Y de hecho yo he visto a gente comprarlas y usarlas, o sea, rascar para que dejen de cortar. ¿Sabes lo que hago por- yo? No, Yo dime. nada más comprar la cuchilla, voy a la acera y hago ras, 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 ras a la acera para quitar un poco el filo. Es que Oye, no me una cosa, interesa que corte. Joel José dice, para principiantes las Purple Dragon de AliExpress son muy buenas. Pues mira, buen consejo. Sí, hay unas de AliExpress, no sé si será esas, pero yo tengo una cuba rosa que robé de una amiga mía, que no, yo he ¿Se dicho, me puede gusta, decir? y ella dice, toma, y yo digo, vale. Ah, Y, Fénix. Fénix, Eukene dice Fénix. y esta va bien porque venía una recta, una curva y una de esculpí. Y creo que todo cuesta como 60 euros o así, ¿sabes? Yo, es verdad que yo estoy en una etapa, no porque me haga el chulito, pero estoy en una etapa que el material que yo uso es un poco elevado, en el sentido de que si yo necesito rapidez y calidad de trabajo, pues yo busco eso en el material también. Y aparte, muchos de los materiales que yo tengo son premios de campeonatos que me han regalado tijeras, máquinas y todo. Y como compito mucho fuera, tengo muchas tijeras de Nick Contos que he ganado en Italia. Entonces, pero si tengo, mira, un ejemplo, un consejo. Una chancla que he usado el otro día, antes de darme el problema, y me gustó, fue una de Genesis, cuesta 37 euros, negra. La compré para usar como de dog, no había usado. Y un día estaba allí, la chancla que yo uso de Nico para trabajar estaba sucia y yo no quería limpiar la tijera todavía porque estaba trabajando. Y yo digo, pues nada, cojo esta negra. Y hice todo el perro. Y cuando terminé el perro, llamé a Lidia y he dicho, Lidia, quiero otras dos como esta. Y Claro. tengo dos guardadas en el cajón. No sé si me durará mucho tiempo o no, pero el resultado, tanto como Genial. corte como fue pulido, es similar al de Nico. Sí, Guau. hombre, imagino que necesitará más afilado o durará menos tiempo. La de Nico, un ejemplo, tiene 7 años. Aquí tengo esta, que es la del día a Bueno, día. es que ahí está la diferencia entre una tijera buena y una mala, de hecho. Las buenas son más duras, con lo cual el afilado suele ser mejor y suelen durar más tiempo. Las tijeras malas a pocos afilados ya dejan de hacer la función. Ya incluso en el movimiento. En el movimiento Sí. se nota la diferencia de una buena tijera. Y más, si tú eres una persona que corta mucho con máquina o recalce, no notará mucho la diferencia. Pero si tienes que hacer muchos perros íntegros a tijera, sí que se notará la diferencia en el dedo más cansado o más... Me acabas de o- hacer recordar una cosa. Tú sabes que yo estaba trabajando con una chica para hacer cosas de ergonomía y tal. Y me hice una reflexión, a ver qué te parece. Porque, claro, nosotros tenemos muchos daño en la mano, en el dedo gordo. Uy, Uy, uy.
La, Así que pelea. la Frida con la voz de Code. No vea la hostia que le mete. Ya la he oído ya. Pues esto que en el corte hacemos mucho así, es imposible. Yo, por ejemplo, yo sé cortar con las dos manos, pero muy poca gente sabe cortar con las dos manos. Yo soy Sí, ambidextro. vale. Pues esto, entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando me canso de una mano pillo la otra, pero mucha gente no puede hacer esto. Entonces, la máquina como manera, o sea, no es que no sepas hacer todo el perro, sino pasar la máquina como manera de relajar la mano. Ah, yo escuché tu hablar de eso en un vídeo, En un vídeo, que sí. era para descansar, era contestando a una persona, no sé, yo sé que Sí, escuché tu hablar de eso. sí. Yo soy sincero, un ejemplo, un caniche. Y cuando la gente viene diciendo que quiere un corte como de unos 13 milímetros, que se puede hacer con recalce, y me dice, quiero íntegro a tijera, yo digo, yo te hago íntegro a tijera, pero te voy a cobrar un trabajo de tijera que es caro. Y, con el mejor, y por un precio más barato, tú tienes el trabajo hecho a recalce con las patas a tijera y una cara asiática bonita. Y un caniche no es como un maltés que a lo mejor cambia la textura del pelo. Un caniche cuanto más corte, más texturiza el pelo, ¿sabes? No es como un maltés que a lo mejor tu corte le sale enredado. Pero hay mucha gente que tiene la creencia que el caniche tú lo cortes y va a estropear el pelo. Y para mí Bueno, no. es que el problema que tenemos, ¿sabes cuál es, Di? Que yo creo que no tenemos conocimiento de nuestro perro. Me explico. Oímos una cosa de otro perro y la asociamos al nuestro. Por ejemplo, si hablo de caniches, yo voy a decir corta cuanto más mejor, corta con máquina, corta con lo que quieras. Pero el otro día una chica en el canal me preguntó, oye, ¿qué dirías tú de un Shih Tzu? Pues yo le dije, hombre, en el caso de un Shih Tzu, pues yo vigilaría porque si cortas a máquina, al final puede tener más enredos. Por el hecho de que el corte y el tipo de pelo hace que a veces el final del pelo no queda tan cortado, tan recto y entonces Sí. se enreda más. Pero Bueno, bueno, en el caso del Shih Tzu o el Maltés, yo siempre recomiendo un ejemplo. Sabe que no son perros de muda, pero tienen una muda de cachorro adulto. sí, Yo nunca recomiendo cortar antes de esta muda, porque por mi experiencia, cuando tú cortas antes de esta muda, el pelo sale peor y en lo futuro, si tú quieres tener el pelo más largo, sale más lanoso y se enreda más. Ya los perros que se han cortado después de la muda, he visto que el pelo conserva una mejor calidad y se enreda menos. exacto. Pero Mira, por eso, Silvia dice, creo que el pelo comercial también depende muchísimo de la calidad de los perros que tenemos. Es, depende de la calidad, Silvia, pero un ejemplo, no sé si tú has visto en mi perfil, yo intento, lo que yo vendo es transformaciones, ¿sabes? Perros que parecen feos y luego después del trabajo que tú digas, wow, o incluso que tú dudes, oh, no es el mismo perro. Entonces, todo perro podemos sacar algo, algo chulo de él, todo perro. La calidad del pelo, vale, varía o la herramienta que vas a utilizar. Hay pelos que yo no metería la tijera porque yo sé que me estropearía, hombre, también. Es verdad eso. Tienes que tener tijera para todo, dependiendo de la textura del pelo. Hay tijeras que, un ejemplo, con los seminarios que damos, muchas veces la gente no sabe para qué sirve una tijera de hilo de navaja, no sabe una sí, microdentada, ¿sabes? Entonces la gente ¿sabes que coge hice un un perro vídeo en aquí en bruto y mete TikTok? una hilo de navaja y la destroza. ¿Sabes que hice No un es- vídeo aquí en TikTok enseñándolo y me banearon el vídeo por incitación a no sé qué? Me lo echaron para atrás. Pero sí, yo lo enseñé el hilo. O sea, me compré una cosa para enseñar el filo, para que vieran que el hilo de navaja es un corte limpio, mientras que el microdentado hace como unas rayas así. Y entonces Sí, cuando el cortas, vídeo de Navarra sería más o menos para que ya cuando tengamos que pulir un trabajo y tal, usar el filo de navaja. Y mientras el que microdentado ya usaríamos porque te agarra más el pelo y se podría hacer más para quitar un poco el exceso. Y aún así hay tijeras que no aguantan la cantidad de pelo que puedes coger con una microdentada, con lo cual tienes que utilizar una tijera un poco más vasta.
En la mesa, la calidad del pelo muchas veces es una pena. Sí, es una pena la calidad, más que nada porque no es como trabajar nuestros perros. Nuestros perros tienen una calidad porque lo mantenemos, ¿sabes? Y con ese mantenimiento generamos una calidad de pelo mejor, independiente de la genética. Y normalmente los perros que vienen de los clientes no tienen este mantenimiento y entonces cada vez la calidad de pelo es peor. Mira, a ver si me enseño un momento. Perfecto. Pues nada, vamos a esperar a Adi a que Mira, vuelva. eso, Ah, eso es un schnauzer. ajá. Parece un león. Pero, pero el schnauzer que estábamos preparando antes de mi problema, estaba preparando para hacerle una melena y un asia. Y un pelo de un schnauzer, cuando tiene este largo, ya tendría que tener una calidad muy mala. Pero si ves el de cerca, verás que está muy hidratado el pelo. A igual que en el caso de las patas, un perro de un cliente normal con este largo de pelo en las patas, seguramente estaría prácticamente roto por el pis, más en los machos, por el pis y todo eso estaría roto y muy mal cuidado. Entonces, este no, porque este es un perro que se arregla, ahora lleva bastante tiempo sin arreglar porque yo tengo un problema de salud, pero normalmente cada semana sí hace su baño, su hidratación y todo. Mm, Entonces no es lo mismo. sí, está claro. Es que aún no soy peluquera, no tengo. Ah, tienes un Rush Call. A mí me encanta. Hombre, yo tengo un Border Call, pero los Rush Call me gusta también mucho. La peluquería de Rush Call, hay mucha gente que, no, que piensa que es solo bañar y secar y ya está, pero tiene mucho trabajo de tijera en la zona del cuello, de la cabeza para la crin, la oreja, tiene mucho trabajo en Rush Call, bien Bueno, hecho. aparte, hay gente que lo que cuando recibe un raw collie, lo que pasa es que lo deslanan y lo dejan, o sea, en lugar de con volumen, ¿vale? Lo dejan totalmente, le arrancan prácticamente el pelo. ¿No lo has visto esto alguna vez? Yo tenía un ¿Cómo? amigo que tenía un row y lo dejaron cuando lo vi y dije, ¿ha ido a la peluquería? ¿Qué le han hecho? Ah, yo la vi, hombre, yo es que tuve que hacer un curso de Rush Call en su día, porque tenía una clienta muy especial con su perro, que era un perro de Expo, con lo cual tuve que hacer un curso para este perro concreto. Pero hay razas que la gente no sabe trabajar mucho, como Rush Call o un Border Call, un Border Call, no, perdona, un Bobtail. Cocktail, sí. Un arreglo bien hecho de un Bobtail, hay mucha gente que no lo sabe hacer, ¿sabes? No sabe cómo se hace. Está Tania por ahí. Y yo he intentado Ah, está invitarla, Tania, no la pero veo. no me sale para invitar. No sé si tú puedes. A ver, no lo sé si la puedo Ah, invitar o espera, no. voy a intentar invitar ahora. Ah, es que no sale. ¿Tú puedes o no puedes? Yo es que no la veo ahora mismo a Tania. Solo te tengo a ti. Tania, ¿estás en directo tú? Porque es que yo no te veo. Yo veo, he visto a Di. Espérate, a ver, estoy actualizando. A ver si me he dejado la Tania. Es que no sé cómo añadir. No. Yo puedo añadir porque me deja, pero no Mira, estoy. Tania está ahí. A ver, la vuelvo a Me sale, buscar. pero me sale desactivado el botón. Qué raro, por Dios. Tania, espera, intento buscar otra manera de. A ver. Pues ¡Oh! mientras tú ves eso, los Roche Cole a mí me gusta mucho. Anda. Eh, es una raza que yo tendría si tuviese pasta para tener un peluquero que me lo haga. ¿Y sabes qué otro perro me gusta mucho que es muy parecido, pero en pequeñito? El Sheltie. El Chelsea. El Chelsea no me gusta porque es pequeño. Ah, pero es que a mí los perros pequeños también me gustan. Ya, Pero bueno. A mí con igual Mini porque Frida ya pero
A No, mí tú no no te me, preocupes. a mí no me gustan versiones pequeñas de perros. Yo, si quieres, yo me la quedo a Frida, ¿eh? Yo la adopto rápido, ¿eh? Es que la Frida es lo más, me encanta. Está por ahí. Sa- ¿Sabes que aún tengo vídeos de ella que aún no he publicado? Porque le hice un montón de vídeos cuando vine. Bueno, los que no lo sabéis, estuve con Di en Madrid y nos llevaba él con el coche. Yo iba detrás con su perra Frida. Y estuve todo el rato de ir, volver al IFEMA jugando con la perra, grabándola. Y tu perra, además, es que no le gusta ni nada, ¿eh? Porque la tía posaba. Mira, a ver, Samba, ven, aquí. Ahí me da rabia esto de no ver a ver, y a ver, mira, voy a intentar hacer otra No es un cosa. Rush Call, Voy pero, a compartir el vídeo a Tania. A ver, espera que encuentre a Tania. pero es de familia de los Collie también. Chocolate. ¡Oh, qué guapo! Son una Guapa, esta monería. tú no la conoces. No la conozco Pero se me ha personalmente. quedado pequeña, tía, pesa 12 kilos pesa. No come. Yo la quiero ver porque además, bueno, otro perro que también he tenido en mi vida es el Border Collie. Y me encantan. Pero necesitan mucha actividad y yo ahora no tengo tiempo para ir a hacer agility. Gracias. Ah, mi voz de Collie dice que es preciosa. Mi voz es muy guapa, tiene su propia cuenta de TikTok. Sí, 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 tú sabes, tú has visto, tú yo la la he sigues visto, es allí. muy chula. Sí, 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 Yo ya la sí. sigo. Sí, ahora he vuelto a activar otra vez porque estaba muy desactivada la cuenta esa y la verdad que está, está generando más seguidores ahora. Genial. Es que además es muy divertido y yo creo que, bueno, no sé, a mí me gustó mucho la cuenta de la Border. Y no sé, es que a mí personalmente el Row Collie y el Border Collie son dos razas que me encantan. Y me gusta verlos, me gusta. Aparte, yo no sé tú qué piensas, pero el Border Collie, que además está súper de moda, pero bueno, pasemos un estúpido velo sobre las modas, pero bueno, el Border Collie es súper autolimpiable, porque yo no sé tu Border Collie, pero la mía era de tirarse la mierda, literal, estar negra y a los 2 minutos limpia. No, mi perra es una perra pija. Ah, Mira, vivimos delante del mar. Va a la arena de la playa, le encanta jugar, pero no se moja. Si ve un charco, no entra en el charco. O sea, la perra puede tirar 2 meses sin bañar y no huele a perro. Es un perro que nunca huele a perro, mi border collie. Ya es una perra súper limpia. Yo recomiendo siempre los border collie. Ahora, hombre, ahora hay muchísimos. Yo siempre tuve border collies, pero ahora está de moda, como tú dices. Los border, los malinois, todo eso. Ahora oye, oye, espera, con... espera, no se me vayas del Border, que yo quiero hablar un momento de ah, esto. Ahora eh, te voy a por pedir la una border, cosa. Como si, o sea, te pediría que para ti, ¿cómo es el Border Collie? para mí un border collie no es como dice la gente. No ¿Mm? es un perro demasiado activo. Todo depende de cómo tú lo eduques de cachorro. El problema que tiene la mayoría de la gente es que coge un Rouge Collie, que es una raza pastor, un Border Collie, y a los 3 4 meses ya quiere meter caminadas de 10 kilómetros, 15, porque es un Border Collie y necesita caminar. No. El perro necesita una progresión de actividades. Porque si tú le metes un border collie de 4 meses, que no es sano, pero si tú le metes 15 kilómetros por la mañana, otro día por la tarde, cuando el perro tenga 1 año o 2, el perro no va a necesitar 15, va a necesitar 30. Y tú no vas a estar dispuesto. Pero Mi ¿cómo son perra, de carácter? ¿Cómo son de carácter? ¿Cómo los ves tú de carácter, el Border? es O que sea, no, mi perra es un poco especial, en el sentido que mi perra parece una golden de carácter. O sea, es una perra que saluda a todos Dios. Es súper simpática. Normalmente los border collies suelen ser extremadamente cariñosos con los dueños, pero con los desconocidos suelen ser reservados. Normalmente. La mía no, pero yo tengo la teoría que es porque como ella creció en el paseo marítimo y era una bolita de chocolate cuando era cachorro y todo, y todo el aquí mundo. es que no son la misma gente,
son turistas todo el año. Entonces, cada vez que una persona veía, acariciaba, acariciaba y se acostumbró a eso. Entonces, va pasando con la gente, pone así los ojitos de loca y todo el mundo quiere tocarla. Pero tiene buen carácter los border collie, si se educa bien. Y si los... Mi border collie no sabe sentarse, tumbarse, de nada de eso. No, para mí no es importante. Para mí es importante saber andar en la calle. Cuando yo llamo, si está suelta, que venga y poco más. Yo tengo, no sé si tú has visto, tengo un vídeo de cómo es un día de samba, de la border. Sí. Este vídeo es... Tengo una estructura en el día de la perra. La perra tiene su paseo para ella, su hora de paseo para ella, que ella hace lo que ella quiere. Después tiene la hora de paseo, que es mi caminata de deporte, que ahí no es su paseo, es nuestro paseo, es un trabajo que la perra sigue, que en este momento solo paramos para beber agua o luego un café, pero no para jugar, pero es su trabajo. Jugar ha jugado antes. Entonces, con la dinámica esta, tengo una perra muy equilibrada, sin necesidad de juegos, dice, cansar mentalmente si un perro tiene una estructura, yo no soy educador, pero yo creo que si una perra tiene una estructura, no hace falta chuminadas de trucos. Bueno, es que lo que le pasa a Aquí mucha pone alguien gente. que pone, es verdad, lo sé por experiencia, es una pasada, pero son tus tres perros, digo, una maravilla. Sí, a ver, la verdad es que, porque yo crío los tres perros igual. Crío, mis perros son miembros de mi familia, pero yo tengo muy claro que son perros, ¿sabes? No son niños. Yo no puedo tratar a un perro como a un niño, aunque yo los quiera como si fuesen mis hijos, pero si yo trato a un perro como a un niño, es mal en el futuro para los perros. Tienen que saber que es un perro y tiene necesidad de perros, no tiene necesidad de niños. O sea, un niño tú no vas a poner a un niño a coger 15 kilómetros o sea, cada perro tiene su necesidad, igual que Bruno. Igual, mira, un ejemplo, yo tengo ahora tres perros, saco los tres a la vez, pero durante el día tengo el momento de paseo con cada uno solo. Porque yo creo también que es importante que ellos disfruten del tiempo con el humano solo. O sea, no porque esté cansado tengo que sacar los tres a la vez y ya está. Ahora no, porque estoy malo, estoy enfermo, no puedo sacar, pero saca a Paco. Pero, mira, un ejemplo, Paco. Paco saca los tres a la vez y no le gusta sacar separados los perros. Y dice, ¿sabes por qué vos sacas tres veces? Yo digo, no, tres veces digo, tres, uno, otro y otro, no tres veces al día. Mis perros sale como cinco o seis. Pero, pero yo creo que cada perro necesita un poco el tiempo necesario con su dueño. Y la voz de Cole, que es una voz. Mira, Samba, ven. Sí, Samba. pero yo creo que también es importante el que salgas con el perro con uno a la vez, porque así ves los problemas. Porque si sales con los tres perros a la vez, el problema de uno de los individuos no lo vas a ver. O sea, por ejemplo, en una manada puede haber un perro que está muy seguro y dos que no. Pero si van juntos, igual van todos seguros porque siguen al líder. En cambio, si tú lo haces pasear solo, vas a ver los problemas que tiene ese individuo en concreto y entonces podrás trabajar con él. Si no, lo que pasa es que haces que los demás perros enmascaren el problema de uno de los perros o de varios. Mira, ahora mismo me está viendo una clienta mía, así que es la dueña de Alba. Ella ha conocido mis tres perros aquí y es la que decía que son una pasada. Eh, yo tengo claro que el jefe soy yo. No el jefe en el sentido, bla, bla, bla. El jefe en el sentido de que no puede hacer nada en la calle que ponga en peligro a mí o a los otros perros, con lo cual yo soy responsable máximo sobre ellos, porque es mi responsabilidad. Ellos tienen su jerarquía, que es Frida, Bruno y Samba por último. Y después estoy yo, que soy el primero. Paco es el último. Entonces, Ups.
Uf, Entonces, aparte, los paseos individuales yo creo que sirve para reforzar esa jerarquía que tengo entre yo y el perro, ¿sabes? Yo a mis perros los quiero como niños, pero no los trato como niños. Los perros, yo no tengo hijos, no creo que los vaya a tener. Entonces, pues mis perros son como mis hijos, pero sabiendo que son perros, siempre. sí, 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 sí. Bueno, de hecho, uno de los podcasts que he hecho también he hablado de esto y estuve analizando un poco el por qué a veces tratábamos a los perros como niños, ¿no? Porque realmente sacan ese lado maternal o instintivo de proteger que tenemos. Y por eso a veces, bueno, yo también reconozco que a mí a veces me gusta mimarlos, ¿eh? Pero bueno, es más el hecho de... Eso es otra cosa, yo creo que es más dependiendo de la persona. Oye, pero volviendo... ¡Ay, mi Fridita guapa! Dime que no la quiere mimar. Oh, sí, sí, Mira que sí, sí, sí. naricita. Definitivamente sí. Sí, sí, sí. Pero te iba a decir que el Border Collie, la experiencia que yo tengo en Barcelona es que lo que pasa es que tú es muy diferente, pero los Border Collie que veo muchas veces por aquí son Border Collies que salen muy poco, que cuando salen, salen como los toros tirando. Y que, ¿qué pasa? Que el dueño lo único que piensa es en activar el perro, en hacerlo correr, en hacerlo tirarle la pelota, ir a correr, ir a no sé qué, hacer actividades para cansarlo, cansarlo, cansarlo. Pero el problema es que como más actividad haces, más demanda tiene el perro de actividad. Porque en lugar de hacer actividades relajantes, o sea, de enseñarle que no todo es pelota y que no todo es jugar, porque, a ver, cuando llegas a este caso de tirar la pelota tanto, de jugar tanto, al final se obsesionan los border collie. Y yo he visto Mira, muchos border collies perseguir pelotas, pero empieza por la pelota de tenis y termina por la pelota de los niños. o Y la salen sombra. disparados. Ve, Exacto. hay border collie que Entonces, son obsesionados con la sombra. Mira, Tania dice, a mí los border collie me llegan todos emocionalmente reventados. Es lo que, mira, te digo una cosa también que es verdad, que los border collie, yo he tenido muchas razas en mi vida. Los border collie es la raza más sensible que yo he tenido. Sensible en el sentido que mi perra es emocionalmente muy estable, pero yo soy consciente que se puede romper muy fácil. Este, o nunca he levantado una mano a mis perros, pero yo sé que si yo le doy una hostia a la perra, que eso la perra es que ya no me va a mirar igual, porque son perros súper, súper, súper sensibles. Súper sensibles. bueno, Cuando la mandaste ya no te y regañó. ¿Ah? miedosos. Y miedosos. Por- Pero es que yo porque creo que ya depende un poco de cómo lo crías. Es lo que yo te digo, mi perra no tiene no, miedo a nada. no, Nada, no, no. No, nada. mira, mira. Te voy a explicar una cosa que me pasó a Ah, mí, perdón, ¿vale? miento. Mi perra lo único que tiene miedo es de los petardos, Petar. que lo pasa fatal. No, pero mira, por ejemplo, yo con mi Border Collie, ¿vale? Yo solo he tenido una, ¿vale? O sea que mi experiencia es de un perro. Pero un día me fui a dormir y aquí detrás se me hizo un nudo tremendo, pero tremendo. Yo no sé qué hice esa noche, pero se me hizo un nudo total, que el día siguiente me estaba peinando y estaba, uff, hoy cómo me quito esto, qué daño, tal y que cual. Total, que a los 2 o 3 días le tenía que hacer la peluquería a ella. ¿Te puedes creer que pasó de que no tenía ningún problema con el cepillo a gritar porque le iba a acercar el cepillo? O sea, ellos aprenden muy rápido, ¿vale? Pero, que hasta me salió el vecino y me dijo que qué pasaba, que sabía que era yo, pero que alguien estaba haciendo daño al perro. Y no era esto, era que yo cogí el cepillo y fui a cepillarla y empezó a gritar como una loca. Yo creo que asoció que yo me había hecho daño quitándome el nudo con que eso hacía daño y que entonces yo le iba a hacer daño, claro, ¿sabes? Porque no había pasado nada, era mi perra, era 2 días después, quiero decir, los border collies son muy sensibles y a la vez son muy miedicas, o sea, no, ¿cómo le diría? No, pillan miedos Es lo que tontos. yo creo que más miedo es el tema de la sensibilidad que yo te he dicho. Es- Son más sensibles, con lo cual podemos confundir la sensibilidad o la reacción a la sensibilidad con el miedo. Mira, muy fácil. Yo tengo muchos grupos, no tengo, participo de muchos grupos de border collies ¿Mm? y no falla. Siempre, muchos cachorros de border collie y a los 8, a los 13 meses
regalo muchísimos, Ostras. que es la edad donde empieza a cambiar un poco el carácter. Llega un momento del cachorro que hace muy simpático, pero hace así, ¡puf! Y cambia. Sí, sí. Y ya que el perro ya es más fuerte, ya empieza a demostrar todos los problemas que ha ido acumulando desde la edad temprana de cachorro y el dueño ya no sabe qué hacer, cuando destroza. Mira, yo salgo de casa, mis perros no rompen nada. Esta es como una urraca, le encanta coger todos los zapatos de la casa, lleva a su cama. O sea, es como una urraca, pero no rompen nada. O sea, la border collie, es verdad, hay una etapa de cachorro que son muy destructores, pero sabiendo, yo no daba oportunidad a la perra de destrozar nada. Todo que era posible que se destrozase no estaba a su alcance. Lo que estaba a su alcance eran juguetes o cosas para ella. Con lo cual, si destrozaba algo, era un juguete suyo que a mí me daba igual. Pero lo que sí aprendía es que no podía destrozar nada que no fuese sus cosas. Y hoy en día, yo puedo dejar el mando de la tele, un billete de 50 euros, la voz de cole no destroza. Esta seguro que sí, porque a esta le encantan los papeles. Pero, pero la Bole, mira, los Malinois es un ejemplo. Ayer he visto de telediario, un Malinois atacó a un niño de 9 años y atacó a otras 3 personas adultas. Y el perro estaba sin identificar, o sea, no estaba chipado, ni vacunado. Y salió vídeos del dueño del perro, como decía, como, no sé cómo se dice, ponía que el perro para atacar la cámara, el que estaba grabando la cámara. Vale, ¿Sabes? atizaba al perro para que lo hiciera. Esos son comportamientos que para él será gracioso, pero que para un perro luego no va a identificar si es un cámara o un niño que está jugando, ¿sabes? Va a atacar primero y la mala suerte. Y lo que me hace gracia es que dice que se arriesga a una multa de 15.000 euros, a destrozar el brazo de un niño. Le ha mordido por la nalga y por las piernas. 15.000 euros, yo creo poco, tenía que ir a la cárcel este hombre. Se ha puesto la vida en peligro de un niño. Por lo cual, Por la inconsciencia de jajaja. no, va, es la gente, mira, yo sí, veo muchas veces en TikTok de gente que está acostumbrado a hacer que el perro se enfade y luego hace la gracia con el perro mordiéndole y tal. Es que la gente no se da cuenta que eso no es bueno para los animales, que lo único que hace es estresarlo más. ¿Para qué? ¿Para tener más visitas? Pues no. Mira, yo el otro día hice un vídeo, no es lo mismo, ¿vale? Pero de un señor mayor que estaba secando al perro haciéndole así y el perro le mordía, ¿sí? Vale, pues sabes que hubo una persona, no se ha visto el comentario porque yo no lo bloqueé, pero lo bloqueó TikTok, pero me llegó a mí el mensaje diciéndome que por qué yo insultaba a la gente así como así. Y digo, no es un insulto, yo te estoy diciendo que no estoy de acuerdo en que se hagan vídeos de estos porque estás enseñando algo que el perro lo está pasando mal. ¿Y qué haces? ¿Que el perro lo pase mal para que yo vea un vídeo? No estoy de acuerdo. Yo estoy dando mi opinión, no quiero insultar a nadie, yo nunca quiero insultar a nadie, pero considero Hombre, que la pero es que gente nosotros somos, se supone que somos expertos en debe eso, ser es consciente. nuestro modo de vida, sabemos de lo que Claro, hablamos. es que la gente debe ser consciente y muchas veces yo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en vídeos de comunicación canina, lo único que quería decir es, con ese vídeo es, mira, esto es señal clara de estrés y la última señal clara de estrés es que el perro cuando lo bajas empieza a dar vueltas. Cuando un perro empieza a dar vueltas, no sé si te ha pasado esto, pero esto es una cosa que a mí también me molesta mucho, que hay mucha gente que hace vídeos diciendo, ay, mira qué divertido, el perro que da vueltas y se muerde la cola. Pues no, eso es señal de estrés. Eso gracia no me hace. Ese perro lo está pasando mal. Es como si yo agravo a una persona en plena crisis de pánico. Pues gracia ninguna. Esa persona está sufriendo. Pero de Pues siempre se eso ha es una sabido que opinión. los perros tienen que tocar y acariciar cuando están calmados, ¿no? Claro, Sí, no cuando mira, están. hay un chico que se ha hecho viral, que el perro gruñe y luego él hace como que rapea al son del gruñido del perro, ¿sabes? Con su cara así y va, No lo he visto. luego te paso.
Tania, Vale. yo creo que si tú te conectas tú haces Es un que, live, nosotros podemos añadirte, a ver sí, si tú te además es que pones. estoy viendo a Diane, porque sigo vigilándolo. Diane es un tío. Ay, lo invito, ¿te parece? Es un chico de Perú. Es súper majo, me encantaría que lo conocieras. Invítalo a Espera, ver que si lo invito. puede. Y a ver si puedo invitar a Tania. No, yo creo que Tania tiene que, está terminando de cenar, que espere. Ah, Ya te vale, esperamos. vale. Vale, vale. Estoy invitando a Diane. Hola, Diane. Muy buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, un poquito de papi. Oye, te presento a Di, es un crack, es un peluquero que es brutal, tienes que mirar su trabajo porque ahora está malito y no puede hacer peluquería, pero aquí estamos apoyándolo y para saber un poco de él y que nos cuente cómo está también. Sí, esa ya va. A ver, ¿cómo esto para acá? Ya iba a Ah, cambiar. de los caniches. Está, sí, Dayan le encanta hacer colorimetría, que le llaman en Latinoamérica. Sí. Y cuéntalo tú, Bueno. Dayan, que tú tienes más salsa que yo. Y ahora sí paso el volumen a esto. Ya listo. Ahora sí los escucho perfectamente. Un gusto, Di Sousa. Igualmente, igualmente. Ah. De dónde sos también? ¿De allá de Yo España? soy de Brasil, pero vivo hace 20 años aquí en España. Ah, ya. Qué chévere. Un gusto, un placer. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Venezuela, pero ahorita estoy en Perú. Venezuela. Hay muchos peluqueros venezolanos Que no sé si viaja. conoces a Tucupita, José Tucupita. Sí, muy bueno él. Sí, es amigo mío. Tenemos muchos venezolanos buenos por aquí también trabajando. Sí. ¿Y qué tal? ¿Y por qué no está trabajando ahorita? ¿Qué ha pasado? A ver, cuénteme, actualíceme. Hace unas semanas, tuve una parálisis facial y ahora descubrieron que tengo como líquido presionando el cerebro. Ah, Entonces estaba haciendo pruebas y cosas para ver qué pueden hacer. Y estaba ah, recién montado el salón de belleza, la peluquería y todo recién montado hace un mes. Y ahora por ahora está cerrada. A ver cuánto tiempo dura. pero sí estás un poco mejor, ya sí estás evolucionando. Bueno, la cara puedo mover más. Claro. Este lado menos, pero el brazo tengo No lo más puedo subir, debilidad. no puedo No subir lo la puedes. cara. Ah, no, pero eso ¿cómo se llama esto? Con terapia y eso puede de nuevo moverlo. El problema es que te está presionando los nervios, entonces tengo un dolor constante. Ah, ya, pero me imagino que es poco a poco, ¿no? Ya, vamos a ver. Quiero o no, a partir, tengo en junio, a ver si puedo ya empezar a trabajar otras veces y empezar ya con los seminarios, las clases y todo, porque ya hace falta. Bueno, y que te Sí. echamos de menos. Aparte, yo no sé si lo sabes, Dayan, pero hay varios cursos, bueno, en España, y aprovecho para decirlo para que nos oiga la mayor cantidad de personas posibles. Ahora que no me escucha Di, hay varias personas que están haciendo eventos a los que si te apuntas puedes colaborar con él, porque claro, ahora mismo él tiene la peluquería cerrada y claro, como él bien ha dicho, pues acababa de empezar. Así que hay varios cursos que se están montando para apoyar a Di en los gastos de la peluquería para que él pueda continuar. Él es un especialista en stripping, ¿vale? Le encantan los schnauzers, tendrías que mirar sus Sí, trabajos, pero también, aquí los míos me están diciendo que sí lo conocen, me dicen, es un ¿ves? capo. Bien, y yo más bien, no, de verdad que me Es siento un muy afortunado capo. también de conocerte, ¿no? Y mire, ¿sabes qué? Cuenten con nosotros para las que sea. Lo que sí sería chévere que, por ejemplo, en el caso de acá, que se hicieran cursos online, ¿ok? Vale, Sería vale. excelente. Yo puedo promover eso acá. Mira, aquí la gente está activada, la gente me apoya también, lo va a apoyar, así que vamos. Oye, Acabo de seguirte, que no te seguía, acabo de seguirte ahora Ya, yo mismo. también lo voy a seguir. Luego miro tus trabajitos a ver qué tal. Sí. pues Ay, ya te... ahí te vas a morir de la risa con mis trabajos. Con mis trabajos te vas a morir de la risa, porque eso es puro, eso es el peluquero reggaetonero. Es verdad, no Sí. tengo las gafas, ni la... Yo, Bueno, aquí... yo soy un peluquero más
no tradicional porque yo estoy centrado mucho en stripping y caras asiáticas, son mis especialidades. Pero Claro. en el último campeonato de astero del año pasado hice un peinado raro, color rosa, o sea, Ya. que estaba muy gracioso, me quedé en tercero puesto, pero no soy mucho de color, pero he querido dar un toque de color ahí y la verdad que ha molado. Te quedó muy Claro, bonito. sí que Te está quedó muy muy de moda bonito. eso ahorita. Yo sí lo mío más que todo es creativo. Por acá me dicen de Chile, me dicen, es un máster, me dicen. Ah, ya Ella ves. es una, se llama Cecilia, ella es representante de Hyponic, acá en Chile. Pues un saludo, Cecilia. Sí, a la gente de Costa Rica, mi gente. Próximamente van a estar dando cursos online, ok, así que activarse para que aprendan con el máster de los másters. Aquí, los amantes del stripping también, estamos activados. Pues no te preocupes, Dayan, que tú ya sabes que yo me lío en un momento. A mí pídeme cosas digitales, que yo lo monto en un pispás. Así que no te preocupes, ya hablo con Di para organizar también un día, a ver cuándo lo puedo hacer, porque también no quiero decirle que haga el trabajo, me gustaría montarlo para que él llegue, haga el curso y porque tampoco quiero forzarlo físicamente, ¿sabes lo que te quiero decir? Quiero No, ponérselo claro, por fácil, eso tiene que aunque ser sea varios, online. hay que coordinar que sean bastante para no forzarlo mucho también. Pero mira, cuenten conmigo, yo estoy ya, cuenten conmigo también para eso. Yo también quiero una de esas clases, la verdad que sí, conmigo cuenten. Me encanta la energía desde chico. Es brutal. Tienes que ver sus vídeos. A mí me encanta porque te animan el día. Yo cuando me levanto, que estoy medio dormida, miro los vídeos porque me animan, ¿sabes? Porque empiezas la mañana como así y lo veo a él con la energía, vamos, el flow, No, tal, no, pero, y vale. es que ¿Ves? me encanta su energía. Parece que se ha tomado un Monster, está ahí Sí, sí. muy bueno, muy Claro, eléctrico. sí, así es. Bueno, uno tiene que pararse, bueno, a pesar de la dificultad, uno siempre tiene que estar feliz, activado y todas las mejores buenas ¿Sabe, vibras para usted sabe qué me también. recuerda él a Richie? Mm. Richie es un peluquero también de aquí de España, que es muy enérgico. O sea, cuando tú le ves trabajando, es un chico que yo contrataría sin duda en trabajar conmigo, porque mientras yo hago una cosa, él hace 10. Va por todos los lados, por todo. A mí la gente así me gusta para trabajar, porque como yo soy muy calmado, esta gente al final te empuja No, a hacer las cosas más rápidas. no, me tiene que, si no me lleva para allá, yo contráteme a mí, yo mismo soy. Y allá prendemos su peluquería, ahí ponemos a bailar ya los perros. A Aquí ver, saludos, Seba. Saludos a Clínica Veterinaria Beck Planes. Saludos, saludos a todos. Aquí, como lo estaba indicando ahorita, próximamente van a haber cursos online con Di Souza que de stripping, así que es un máster de máster, así que próximamente voy a estar lanzando la publicación para que la chequen ahí. Ok. Hecho. ¿Y ahora vosotros estáis en medio del trabajo o no? No, ay, mira qué chulada. Mira, es tu perrita, es Frida, es una monería. Enséñanos la carita esa tan A adorable que ver, tiene. es la schnauzer más pequeña que vas a ver tú en tu vida. sí. Sí, es muy pequeñita. Tiene 3,9 kilos. Mira, aquí me están preguntando, informe sobre los cursos, me están diciendo. Ya, la Bueno, gente está es que lo positiva. tenemos que montar aún. Sí. Lo acabamos de decir. Por ejemplo, ahorita nosotros lo que estamos haciendo ahorita acá era, si no, acabo de comprar unos tintes ahorita y estamos haciendo colorimetría a esta perrita acá, aquí en la colita, nada más algo sencillo para que los que están iniciando, pues ahí darle como que un empujoncito para que también puedan conocer y también que esto es muy controversial de esto de la colorimetría, que si hace daño o no, que si es mal, que si es tóxico, que si esto. Entonces como que ahí Aquí, voy. aquí en Europa está empezando a estar un poco en los campeonatos y eso están quitando la colometría en los campeonatos en Europa. Porque antes, como te he dicho, se podía usar, pero ahora mismo las nuevas normas de Asia han quitado ya los colores en los campeonatos de aquí. Hay mucha gente que se ha fastidiado mucho porque
hacen trabajos súper bonitos, pero se ha fastidiado y han quitado. Yo, Sí, aquí no, aquí es diferente, aquí está súper de moda. Y incluso en tu país, allá en Brasil allá están uno de los mejores, allá. Allá hacen cosas que tú te quedas, wow, con los perritos y el color. y eso que aquí la mayoría de la gente que trabaja con los colores aquí no son colores permanentes, son aerógrafos que tú lo pones y con un baño tú le quitas, ¿sabes? Y Son hago así, temporales. Sí, sí, y hago así Y por ejemplo, es un poco de desconocimiento también del tema, ¿sabes? yo sí, también trabajo con lo que son tizas, pero claro, son especialmente para perritos también, que son temporales también. O sea, como que lo aplica y después ya le puede bañar y ya, ahí. Más que todo para lo que son competencias, hacer diseñitos, una que otra cosita. Por ejemplo, esta perrita se le había hecho un corazoncito acá y esto uno se lo pintaba con tiza. claro. Bueno, Ajá, algo sencillo. es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que somos un poco hipócritas, porque mira, yo, ¿vale? Alguna vez me he hecho coloración y yo puedo hacerme la coloración, pero a un perro no le podemos hacer una coloración con tizas. Es que mira, ¿qué es lo que pasa? Como yo siempre digo, a veces cuando los perritos salen, ¿no? Así pintaditos, ¿qué hace la gente? ¡Ay, qué bonito! Entonces ellos lo asocian con algo bueno, dicen, wow, cuando me pintan, me tratan bonito. No es igual que tú ves un perro todo peladito ahí, o sea, que lo raparon, lo ven con lástima, y esa energía ese el perrito lo percibe. Entonces dice, wow, cuando me pintan, la gente me acaricia, oye, chévere, pues van a querer que los pinte. No es que están abusando de ellos. Obviamente, es como uno, pues a veces uno se hace su pintadito de cabello, en el caso tuyo, mira, Nuria, te queda bonito y realmente te queda bonito. Y uno dice, wow, qué chévere, pues me entiendes. Uy, Te uno, sube la autoestima. claro, te la sube. Entonces, eso mismo también pasa en el caso de los perritos, ¿ok? Que cuando tú los pintas, claro, tampoco hay que abusar, ¿no? Pero sí como que su colorcito así, la gente como que, wow, qué bonito, y se le acerca, interactúan, porque lo llevan a los parques, y wow, eso es un mundial, o sea, la gente quiere interactuar con ellos, y los perritos se ponen, uy, a mover esa colita. Entonces cuando vienen a la pelu, ¿qué dicen? No, yo quiero ir, ¿entiendes? Y pasan moviendo la colita porque dicen, wow, me van a hacer la chamba para que la gente me trate bien, y entonces lo asocian con eso. Lo mismo que hicimos ese día, pues, con la perrita. Ujú. Es cuando el perro sale de la peluquería, cuando sale el mono, aunque sea con un dibujo o con algo, la gente hace más caso y quiere tocar, acariciar, jugar. Y el perro asocia eso a las caricias, a lo que se ha hecho a la peluquería. Entonces, bien. Bueno, aparte Nunca que, vas a... chicos, es que Sí, un sí. perro limpio, que huele bien y que además es bonito, es mucho más agradable que un perro sucio, ¿no? Y que huele mal. Que decir, está claro que tú calitativamente tampoco o sea, tú cuando paseas, ¿qué paseas mejor? ¿Te gusta pasear con un perro rapado, perdona que lo diga así, pero feo, rapado de arriba, todo igual? ¿O con un perro bonito, con pelo, con un poco de color, con un poco de algo? Está claro, Igual, ¿no? eso pasa cuando yo, por ejemplo, me hago trenza, la gente también se me queda mirando. O sea, me dice, wow, que se te ven chévere tus trenzas. Ahorita porque no cargo, mira, ahorita ando todo con mi pelo, tiene hasta mota, ¿ves? Tiene hasta nudos, tiene ahorita. Entonces y uno como que, wow, se te quedan bien tus trenzas, y uno como que chévere, y yo me las repito, o sea, yo continuamente me estoy haciendo trenza, ahorita estoy descansando ahorita el pelo, me estoy echando mascarilla y esas cosas, y después ya cuando yo me monto mis trenzas, yo salgo por ahí, y me gusta, pues. O sea, entonces ya yo como que uno se pone como que en el lugar del perro también y dice, wow, que entra la onda, pues. Bueno, y aparte, un perro colorado también se ve cuidado, porque eso vale un dinero, se ve que el dueño cuida al perro. Yo, yo no lo veo mal, lo que pasa es que aquí en Europa es verdad que cada vez más, bueno, no está la situación fácil y es una lucha, porque conozco a mucha gente muy conocida bueno, ha tenido que lucharlo, ¿eh? En Estados Unidos está mejor visto. En Estados Unidos está un brasileño que se llama Gabriel Feitosa Sí, y hace unos trabajos súper brutales. bonitos con esto, brutales. Unas cosas, yo lo sigo a él, extraordinario. ¿Sabes cuánto sale eso? Pintar un perro así, es un creativo extremo, $600, $500. Oye, ten en cuenta el tiempo que tiene que estar, el material, Ujú. todo, yo veo barato. Y aparte dura tiempo, ¿sabes? El arreglo. Con lo cual, yo he visto el otro día, era un caniche que parecía una jirafa. Es que es súper Sí, gracioso. yo también lo he visto. Y de hecho Oye,
Mira, dicen, acá me preguntan, estoy en Madrid, ¿dónde puedo hacer el seminario o las clases? Mira, tenemos un seminario en Madrid que no es mío, es de Israel, España, que es muy conocido también, el día 13 y 14 de mayo, ¿vale? Eh, este seminario es de corte a tijera en peluquería comercial, dando trucos para hacer más fáciles los cortes a tijera. Y algo de cara asiática y cara comercial también redondita también va a caer también este curso. Y está muy bien. Ha sido uno de los nominados a Mejor Peluquero Nacional este año. Y acaba de venir hoy de Costa Rica, que ha dado un seminario allí. Viene, se va a México, que da otro allá. Ah, de Costa Rica, yo creo que sé quién estuvo trabajando con un cocker, creo, ¿no? Con Coque, Cocker. sí. Ajá, sí, Sí. sí, sí. Sí, porque yo he visto, sí vi una en Facebook, vi una seguidora que es de allá de Costa Rica, vi que estaba en su curso. Y yo dije, wow. Es el mejor encoque americano que hay, para mí. O sea, es criador y aparte es un gran amigo mío y va a hacer este seminario también para ayudar a recaudar fondos para la peli. Y, y día 13 y 14, el 13 ya está completo, creo que el 14 por la mañana te quedas libre algunas plazas. Y va a estar súper interesante porque todos tenemos que saber cortar a tijera íntegro, porque puede entrar un cliente que te pida un corte a tijera, ¿sabes? Y Dice que dónde, sí. él va a dar trucos para eso. En Madrid. Ah, ok. Dice que dónde pueden ver lo de la inscripción. La descripción se mira en mi página de Instagram, no sé, mira por mi perfil de TikTok. Ajá. Espera, voy Sí, a... si me lo pasas, lo subo en la web. Y así que Ajá. lo tengan todo junto. Yo paso cartel Perfectamente. a Blog Grome y ella sube y Sí, ahí tiene el número y todo. Yo no estoy gestionando porque no estoy con la cabeza para gestionar eso, pero está haciendo mi hermana y mi hermana dará toda la información. Va a estar súper chulo, la verdad. El sábado se llenó enseguida, antes de sacar cartel ya teníamos lleno. El domingo quedó alguna que otra plaza y va a estar súper chulo. Es un gran peluquero. también te digo otra cosa. Está previsto en, creo, junio, veintitantos de junio, que esté por la zona de Alicante, ¿vale? Lo que pasa es que estamos modificando la fecha y sé que también habrá otro evento de que Beatriz Socorro y creo que Paqui y hay varias personas muy conocidas del mundo del perro que también van a estar. Por eso he creado lo que aún no lo había publicado, pero si me lo pasas mañana, yo mañana lo publico para que lo tengáis todo, ¿vale? Ya no me Y pasa. así lo recopilamos y lo hacemos, porque sí, porque ya tiene varias cosas. También creo que había algo de artero, ¿no? Que hacían alguna cosa también, pero no estoy segura. Eso no hay idea. ¿No? La verdad es que me ha sorprendido mucho la gente apoyándome y todo. Bueno, yo intento ser buena persona siempre, pero hay apoyo de todos los lados del mundo. He dado muchas Igual que acá. clases en mi vida, he dado muchas clases en mi vida, pero es verdad que más en Europa. Y tener tantos seguidores fuera de Europa que me siguen me ha sorprendido bastante. Está Más bien, que está nada bien que yo me todo. enfoco en Mira, mi trabajo aquí, fuera. aquí está la gente está activada, dice que cuando, que aquí yo, bueno, ya que tengan como eso, la publicidad me la pasan, yo la suelto aquí en mi TikTok también. Como a mí me siguen varias personas de allá de España también, puedo hablar con un amigo mío que está ahorita también pegado en TikTok, que es Víctor, el de la maicena, no sé si los conocen, Sí, también sí, para... es de la medicina. Sí. Él la maicena, el otro día hablé con él por primera vez, usa la maicena para todo, pero me Sí. encanta el, él Él dice, es venezolano también. hoy ha venido ese perrito, vamos a ver lo que podemos hacer hoy. Y me saca- Ay, sí, es verdad. Sí, oye, qué bien. Voy a conversar con él porque él es muy amigo mío. Yo lo voy a escribir y ya después que tenga la publicidad, como él también está manejando ahorita bastantes seguidores, ya yo le paso a él y ya pues ahí le metemos Mira, con eso.
¿Sabes lo que podemos hacer si quieres? Porque yo ahora tengo una nueva herramienta. Primero que tengo el bloggroomer.es, que es la página web, que aún no está publicado esa... es que quería publicar todas las cursos que hay de gente muy, muy conocida que están haciendo cursos ahora. Y después para publicar también todos los de Di. Entonces los publicaré todos juntos en una página, así todos podréis, porque os pondré los índices para poder ir a todas partes. Y después, si queréis, podemos hacer un directo, porque ahora tengo un sistema para retransmitirlo a todas partes a la vez, ¿sabes? O sea, que te Me puedo publicas comprometer. Yo también me puedo automáticamente. comprometer a dar de mis enseñanzas también para recaudar también, pues puedo lanzar un curso online, cooperando también con esto, con lo de Disouza. Genial, Sí, genial, cuenten genial. conmigo para eso. Pues Gracias. lo haremos y nos pondremos en marcha porque realmente Di pinta que aún tardarás un mes o más, ¿no? No sabes. Se supone que más. Lo único que tendré que empezar a trabajar con Dolores, porque tendré que coger a alguien que me ayude, porque el baño secado, y tú sabes que yo soy muy exigente con el baño secado de los perros, ¿no? Está súper estirado para que yo trabaje y el baño secado es un 80% del resultado final de un perro. Entonces, tengo que coger una persona que haga como si fuese yo, ¿sabes? La misma calidad que yo. No me hace falta ser un peluquero. Puede ser un ayudante o alguien que quiera aprender, pero yo pagaría Exactamente. con mis directrices para que yo solo tenga esta mano. No voy a poder usar mucho, pero con una mano creo que puedo hacer bien las cosas. Sí, claro que sí. Con el favor de Dios, créeme que todo va a salir bien, todo poco a poco. Exacto. Sí, Así sí, que sí. sí. Oye, Lo ahora bueno es ya que puedo mover más la cara, vuelvo a ser guapo. Sí, eso es ah, verdad. Eso es verdad. Porque cuando empezó, es que esta parte la tenías como más, ay, no sé hacerlo, No, como más cuando baja. tuve la parálisis, esta parte estaba totalmente parada. Estaba así. Ya, ahora sí como, puedes, pero ahora sí puedes hablar bien. Sabes que tienes que sí, ponerte música de la que te guste y ahí en tu casa te pones ahí a hacer tus movimientos, ahí te pones a bailar y vas haciendo ahí para ir eliminando ese estrés, mira, cero yo soy el preocupación. único brasileño que vas a conocer que no le gusta bailar. No, Oh. Lo máximo que yo bailo en una discoteca es eso. bueno, no importa, por algo se empieza ahí, y después va. Claro, poco a poco, y la Dayan, lo salsa. tienes en la sangre. No No, te yo te he sale. dicho, Es como, estoy muy mal hecho. Lo único bueno que tengo es la altura, que soy muy alto, pero por lo demás, mis padres no me han hecho nada bien. Ya me dicen lo de la información. Yo la voy a colocar acá en mi perfil. Ok, yo lo voy a estar subiendo y de ahí, de todas maneras, te voy a seguir. Ok, ya te estoy Yo siguiendo. ya te estoy siguiendo también. Me dice No, no, Tania, no. me lo Estoy habían siguiendo a dicho un y chico de no me acá, a lo un chico de creía. acá ¿Qué te que habían dicho, Tania? aquí no, ah, sino ya está otro chico Tania, que quiere espérate. información. No la veo, no me lo puedo creer. Veo a todo el mundo Tania, menos a ¿has ti. terminado de cenar, Tania? Ah, que no. No, Ah, creo dice que no creía que yo no bailaba. Pues no bailo. Vete tú a una cena de esta de que hacemos y ya verás tú. Yo estoy como los posteros de discotecas separados. qué raro, y un brasilero que no baila. No, la Un bras- última cena de Asteros, la chica quería bailar conmigo y coño, que no bailo, no bailo. Ah, mira, Está todos todo están muy esperando la divertido. información, dicen. Y Mira, quieren. Tania envió una solicitud para entrar a A ver, Nuria. Vale, voy. acéptale. Ahora voy, pero no la he visto la solicitud. ¿No? Espérate. Envíale a Nuria, Tania. Me ha dicho que No, enviar. Claro, pero es que ella es tiene que que la iniciar tengo su yo. live aparte. Ah, Tiene que iniciar su live aparte para que pueda recién Claro, entrar si no a. inicia el live, no la veo. Exactamente. Tania, Ajá, tienes que abrir un live. ajá. Y después de ahí, recién se puede invitar. Pero pide a Nuria, no me pidas a mí, porque estoy enfadado.
Me echaste de tu live. Oh, 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 no me lo puedo No, creer. es una coña. Hubo un día que me conecté con ella en un live y me estaba dando mi problema mi teléfono y yo decía, échame, a ver si así arreglo. Y me echó. Y yo digo, mira. Y ahora estoy con la coña de que me echas. ahí enjuagamos ya la colita, ya está lista ya, ahora la van a secar. Ahí le estamos poniendo un Oye, poquito de... yo no la veo, ¿eh? Estoy también creando a la misma vez la página de... ¿Por qué no puedo ver a Tania? Dios. Tania, si he entrado 1000 veces en tu canal, 1000 veces, y ahora no puedo No, pero verte yo. ella tiene que empezar el live y después Sí, Sí, ella porque si tiene que no... hacer su live. Ella tiene que Vale. hacer su live aparte para que pueda, para que recién pueda entrar. ahora. ¡Ah! Hola. ¡Hola! Estaba cenando, tenía hambre, joder. ¿Os Hola, conocéis ya Tania. vosotros? ¿El qué? Si os conocéis vosotros dos. Un poco hemos hablado ¿Ah, por sí? un día. ¿Has trabajado hoy? Sí, estoy reventada, tío. Yo te he visto hoy con Joshua o algo así en un vídeo. Yo, puede Sí. ser, no sé. Tienes cara de cansada. Es que estoy agotada, estoy teniendo una semana de necesidades especiales que estoy que me muero. Feliz, pero agotada. Agotadita. Nuria, ¿qué hace? Ah, estoy escribiendo el post. Está El concentrada, post Nuria. de tu curso. Hola. Y estoy escribiendo el post del curso para la gente, para daros un link que después lo podáis ver evolucionar el link, ¿sabes? Porque después pondré la información. Pero ahora simplemente cursos de apoyo a Di Sousa, cursos especiales para ayudar a Di Sousa en el mantenimiento de su peluquería, voy a poner. Todavía me sigo viendo raro ese lado. Pues yo te veo mucho mejor, ¿eh? Ya estoy mejor. Hombre, así parezco hasta normal, mira. Bueno, pero normal no fuiste nunca, Eddie. Esta es buena. Esta es buena. Oye, que estoy muy orgulloso de no ser normal. Como tiene que ser. Di que sí. Lo normal aburre. Aburre Oye, muchísimo. Todos lo del curso de Isra, ¿está en el perfil de Isra o en el tuyo? Del mío, Irra todavía no ha compartido, va a compartir esta Vale, semana. El último cartel que pone día 14, pues es de semana pasada. Ah, espérate que he escrito mal de Sousa. Ah, vale, tengo que poner groomer, si no, no te encuentro. Ahora. Vale. Ups. ¡Ay! ¿Hay una partida en marcha? No, ¿Ah? no sé. Él se No, invita, tal. ¿eso qué es? Nunca he visto esto. Ah, eso, las batallas. Esos son, o sea, la gente te manda regalitos y todo eso de ahí. O sea, son 2 equipos, serían 2 equipos. Nunca, es que yo suelo hacer los directos en Instagram más En que aquí Instagram. en Ah. TikTok. Entonces, TikTok que uso más para ver, para cotidiar la gente que otra cosa. Sí, No se nota que somos peluqueros, ¿eh? Casi no De sé. cotilleo. En mi caso, yo sí soy más que todo TikTok. En Instagram sí no, nada. Facebook lo tengo Oye, como que personal. pero a mí me gusta el TikTok, es muy interactivo y tiene mejor calidad, porque Instagram es verdad que la calidad después del vídeo es, perdona que lo diga, una caquita. Sí. Entonces, aparte es como más, ¿cómo te diría? El que puedas jugar. Hoy, ¿sabes qué he intentado hacer? He intentado hacer un directo con un vídeo detrás, pero no lo he conseguido. ¿Vosotros lo habéis hecho alguna vez? Sí, sí Nuria, se puede. Le das donde tienes que dice aceptar mejorar. eso, ¿no, Nuria? ¿Eh? Tienes que aceptar algo ahí de la pastilla esta. Dale, Nuri. ¡Ah, la acepto! Dale. Vale, la acepto. Ha aceptado. ¡Hala! Espérate.
pongo mi cara de pena. A carita de pena. Oh. Vamos a ganar, está claro. Bueno, yo mientras estoy haciendo, ya tengo bajado todo en nada. ¡Ay, mira! Tienes un Sí, ahí gorrito. donde, eso es lo que tú dices, de poner para que se vea lo otro atrás, le das en mejorar. A ver. Es que Nuria es multifunción, Nuria está en otra cosa ahora mismo. Mira. Nuria Sí, le da bueno, todo. es que estoy escribiendo. Bueno, de hecho, acabo de crear una página web que se llama Cursos de Apoyo a Di Sousa. Y la estoy tuneando un poco porque tengo que borrar. Me ha salido una cosa mal de la plantilla, ¿vale? Oye, ¿cómo le llamo el primer curso al que hace Irra, Irra? es curso de peluquería comercial a tijera, con Ah, caritas. Pero en sí, ¿qué estáis haciendo? Porque yo llegué tarde y no sé de qué va. Va de que me he quedado medio tonto con mi enfermedad. Pero te queremos igual, no pasa nada, ¿vale? Hombre, no me llega para cobrar la paga del Estado. Con la ilusión que me hacía que el gobierno me pagase para vivir y no hace nada más. Bueno, para una paga que tiene el autónomo. Lo bueno que Como está con la decía, mejor actitud. lo del auto, mira, me ha pasado el peor momento posible. Justo, es que ahí en Perú no sé cómo va, pero aquí cada 3 meses tenemos que presentar los impuestos y nos toca pagar el IVA, RPF, de todo. Y me ha tocado justo en el mes que teníamos que pagar, ¿sabes? Pagar, ¡pum! Y me ha jodido vivo. Yo digo, mira, pero soy como los gatos, caigo de pie. Esa es la actitud, ¿eh? Sí que sí. sí que sí. Oye, que ya lo tengo puesto, ¿vale? A ver, domingo 14 del 5 en Madrid. Se abren plazas de demostración domingo en Madrid por la mañana con Israel España, trucos de peluquería comercial con corta tijera de todos los de corta tijera que todos tenemos que saber hacer, como algo de carita, info por WhatsApp y hay un teléfono, ¿vale? Dejo el teléfono, Ese teléfono, sí. pero el sábado entonces no hay nada, no está disponible el sábado. El sábado, por lo que yo sé, está completo. Vale. Bueno, pues voy a poner sábado completo, ¿vale? Para que la gente que está el sábado no se crea que el sábado no hay nada. Eso va a ser ¿Sabes? en Madrid, ¿no? Eso es en Madrid, sí. Ah. ¿Conoces Madrid? Sí, por fotitos nada más, nunca he viajado, ¿qué más quisiera yo? Cuando vengas a España no te vayas a Madrid, vente a Andalucía que es más bonito. Ya, listo, para allá no vamos a ir. Tienes que guardarme la vacante, ya voy a chambear contigo. El norte también está muy bien, pero llueve mucho. El norte, ¿dónde está, Tania? Sí. Es muy bonito, pero llueve. Ya. A ver, con lo poco que me gusta la lluvia con los perros. Oye, Vaya, calla. Vicky, estaba pensando en una cosa. Igual te voy a liar, pero sería posible, porque lo hará en tu peluquería, entiendo, Israel. Sí, en mi local. Vale, te lo digo porque si lo hace en tu local, ¿vale? Igual podríamos hacer un curso online, o sea, que ayudarte a que pusieras cámaras para que ese mismo curso fuera online. Mira, lo que se puede hacer, mira, disculpa que te interrumpa. Tengo que hablar con él, porque no es una cosa que dependa de Ah, mí, ¿sabes? Él ya me está regalando el trabajo de él, entonces ya depende de él, no depende de mí. vale, lo hablamos. Este curso yo lo organicé antes de mi Vale, problema. sí. Hombre, Israel es muy amigo mío. Israel y vive cerca de mí, cuando me ha visto me ha dicho, voy a hacer el seminario, pero no me tienes que pagar nada. Todo para ti. Yo digo, pues vale, guay. Oye, es lo mismo que yo hubiese hecho por él. Entonces, por él o por cualquier otra persona, pero Mira, tampoco puedo pedir más de lo que cada profesional sabe. Y aparte los online hay gente que no le gusta, gente que le gusta. pero si Ya. se maneja, por ejemplo, acá sí se maneja bien eso. Lo que se puede de repente abrir una sala en Facebook o acá mismo en TikTok
Sí, y se deposita se pasa el dinero por PayPal, no sé, sí, por sí. alguna de Bueno, es esas. que esto yo ya creé ya creé un curso, ¿vale? Yo lo puedo crear desde Blockgroomer. Ya lo hicimos con un mezclador, lo hicimos con Paqui Ortega y funcionó muy bien. Entonces, pero tengo que liar a Dani de Pelapel y entonces pues lo liamos. Pero bueno, Dani no va a querer que mandemos una cámara y va a querer que vayamos a organizarlo todo y a poner nosotros la cámara. Pero yo no sé si el día 15 tenemos... Si me trae comida, está invitado, Dani. Vale, vale. Pues ya te digo, ya está hecho en la página. Estoy poniendo 4 cosas así, porque si dejo las cosas de una plantilla que he copiado, va a ser un poco rara la plantilla. Vale. Em, Lo que yo le digo lo que sí se puede hacer es eso, ¿no? De que hagan los cursos online y acá créanme que la gente sí va a apoyar, sí van a apoyar, sí que sí. Estoy más que seguro de Yo eso. estoy viendo, ese chiquillo tiene una tela de seguidores, ¿no? sí, sí, sí. Tiene un Un montón y no me montón, extraña, ¿eh? Es porque es muy poquito. divertido. Es muy divertido verle y yo ya te digo, yo lo veo todas las mañanas porque me pone las pilas. Yo es que antes no me movía mucho por las redes sociales de Instagram y TikTok. Mi trabajo yo exponía más en Facebook y eso antes. Unos meses para acá he decidido ya meterme más con Instagram y TikTok. Pero aún así todavía entiendo un poco la dinámica de TikTok. De hecho, yo creo que te conocí en Facebook. Sí, porque yo soy como los abuelos, yo estoy en Facebook. Todo abuelo. De todas formas, pasarme el link de cursos y demás y comparto todo lo que Sí, se bueno, pueda mover. estoy creando la web, ¿vale? Bueno, que ya está creada, simplemente ahora le estaba cambiando un poco la imagen, ¿sabes? Para Mira, ponerle un trabajo de Di. Di, te estoy robando fotos del Facebook. por No sé acá qué No, dice, haces. pero luego es que estoy sorprendido con la cantidad de gente que ha apoyado en el sentido de que hay un chico, Rafael Delgado, que se ha comprado con su dinero tijeras y se puso a hacer un sorteo con las tijeras para recaudar dinero. O sea, y ya ha vendido casi todos los números que tenía y me sorprende. Hombre, ese chico yo conozco a él porque yo he dado clase a él y tal, pero la cantidad de gente que se ha volcado con esto es una pasada. Y por más aquí, en este por aquí mundillo. me dicen, también puede ser curso por Hotmart. El curso queda y la gente puede verlo, pero tiene que pagar. O sea, como que una especie de... A ver, Cecilia, a ver, pásate al de Di Sousa para que le expliques. Para que le explique bien, porque yo sí no entiendo mucho de estas cosas. Yo sí un Soy poquito muy indio. tecnológico vosotros. A mí me quitan del Zoom y yo no sé de lo que habláis. Sí, es que yo no manejo mucho esto de acá. A ver, para que le explique. Mira, Ella es la... no tengo ni ordenador. Lo único que tengo es el teléfono este. No me gusta la tecnología, tío. No me gusta. Soy muy Parece anticuado. mentira, ¿eh? Mira, yo cuando abrí la peluquería empecé a tener las citas en el teléfono, en el iPhone, con un programa para peluquería. Y al final sigo con la agenda en papel. La agenda en papel porque es lo que mejor me va. Me gusta ver los nombres Di que apuntados. sí, Team Papel. Yo también tengo agenda en papel también. Donde esté un buen papel escrito ahí, yo pueda manipular. Me gusta, me gusta. Yo prefiero Yo también. soy muy poco ecológico. Yo te digo que a mí me gusta un montón los ordenadores, pero a veces también uso el papel. Y es Ah, verdad que lo uso poco, pero a veces me pasa que como no escribo nunca al papel y siempre escribo con el ordenador, cuando tengo que escribir digo, ay Dios, qué letra. yo te explico lo que me ha pasado. Mira, ¿se conoce la aplicación 11 Pets? Ya voy a terminar. ¿Cuál, cuál, cuál? 11 Pets.
Ah, bueno, yo conozco una que se llama Eleven Pets o algo. Sí, 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 11 Pets, sí. Yo es que la descargué, pagaba la suscripción y yo tengo dos teléfonos, dos iPhones, uno que es el personal y otro que es de la peluquería. Como yo normalmente cuando doy cita hablo con el de la peluquería, tenía la aplicación en el personal y iba apuntando ahí. Y un día decidí que quería tener la aplicación en los dos teléfonos por si acaso. Y cuando sincronicé los teléfonos, se me borró un mogollón de citas, cambió los horarios y yo estaba. Y la suerte es que yo apuntaba la cita en el teléfono y en la agenda de papel. O sea, yo digo, no vaya a ser que pase algo. Y realmente pasó. Y menos mal, porque que a mí me daría mucha rabia que venga un cliente y yo no pueda atender porque se haya borrado una cita. Y más hoy en día con Google, que luego te pone a parir la gente en Google si no lo atiendes, Pues ¿sabes? muy mala además, ¿eh? Chicos, Porque... me voy a desconectar porque tengo que ir a entregar unos perritos. Voy a entregar Vale, unos perritos. Encantado, oye, encantado de conocerte. Luego continúe tus Igualmente. trabajos. Sí, Diane, dígame, mande. espérate 2 segundines que te estoy enviando, estoy a punto de enviar el de esto, el post, ¿vale? Ok. Espérate un momentito, y así te lo paso para que lo pases a los seguidores y lo puedan ver, ¿vale? Porque te paso el link por aquí, así lo puedes pasar. Un segundo, que como estoy en 2 cosas a la vez, me va un pelín lento, Un pero pulpito. Ah, una cosa que me pareció graciosa de los directos de TikTok, son temas de los. El otro día hice un directo y me mandaron como, no sé, 600 cosas así de diamantes. Y yo digo, hostia, soy rico. Cuando yo voy a ver, vale un céntimo la mierda esta. No te creas, no te creas, pero hay regalos que valen $150, $200, que te los mandan así y te Ah, llega. bueno, a mí me mandaban un Sí. céntimo. Los A mí me diamantes mandan los estos. baratos también, ¿eh? No os creáis. Oye, que la gente tampoco está metida en el dólar, también es normal, ¿o Sí, no? sí. Porque, a No, ver, quieres pero apoyar, a mí lo pero que me ha hecho gracia, lo que me ha hecho gracia es porque te pone un dibujo de un diamante, tú piensas que es Como si algo fuera grande. ahí, claro, sí, sí, sí. eso es verdad, un diamante te Mi piensas que vete a milloneta. saber qué es. Podía Y al poner una moneda de madera o algo y luego cuanto más dinero es, va mejorando el metal, ¿sabes? Pero no. Pero Y yo digo, hostia, 400, 500 diamantes. Yo digo, ¿esto cuánto es? Yo digo, 50 céntimos. ay, espérate, que me estoy conectando a tu live para pasártelo. Segundo, ok. ¿eh? Hola Lore Groomer, ¿cómo estás? Espera, Oli. ¿Tú ya no vas a volver a usar rastas? Yo, no, Tania. yo ya no quiero saber nada ya de rastas, ya me llegó la experiencia. Mira, Da, da ella mucho antes del inicio trabajo. del live ha dicho que su pelo está casi ya enrastado. O si quieres comprando una gaseosita, pues toma. Yo cuando me venían los perros con nudos, yo decía, ¿ves esto? Pues tu perro está peor que esto, amigo. Ahora está volviendo a crecer mis rizos otra vez, porque después Sí. de la pelada que me han dado el peluquero, Oye, ya he ¿qué echado tal de menos. esa? Saludos. Ya te está saliendo ya, ¿eh? Ondita. Sí, hombre, todavía me queda. Pero me lo estoy enviando a WhatsApp por verlo Uy, aquí. te Espérate. perdemos. Sí, sí, lo sé, porque es que estoy pasándome por Mira, mi Nicolás. ordenador Mírale, para los enviar pelos. el link, ¿sabes? Entonces, por eso. Pero bueno, más que nada para que la gente Yo que creo quiera que que está en el live. la textura del pelo de él es casi como la mía. Tú tienes Sí, pelo rizado, ¿no? ajá. Sí, es que, hombre, ahora es que lo tengo peinado. Normalmente lo tengo un poco más largo y se me hace rulos pequeños. Tipo puder. Se me hace Tipo rulos. pelito. Pero la última vez me fui al peluquero de personas, me quedaba un poco dormido, me ha dicho, y he dicho lo que quería que dejase, que he dicho, déjame eso. Y cuando me desperté,
se había creído que quería que yo quitase eso y me dejó el pelo súper cortito. Y yo digo, ¿cómo es que? Qué dolor. Cuando me desperté tenía el pelo así. Con los pelos que yo tenía, porque ¿sabes que los que tenemos pelo rizado, cuando lo tenemos así, tenemos más largo de lo que parece, porque hacen los rizos para abajo. Y cuando Ajá. me desperté, no tenía experiencia con pelo así rizado y me destrozó el pelo. Y dije, wow, ¿qué fue? Y yo por la Sí. mañana, cuando yo me quedo muy cabezón cuando tengo el pelo rapado, no me gusta. Sí, dice por aquí Irene que fuiste una pela humanos. Ya. No, pero en Europa hay muy poca Hola, gente que sabe tratar los pelos rizados como lo que tenemos nosotros. Porque en ese mismo pelo rizado mío, Y que es allá, un pelo rizado blanco, ¿sabes? Es que no es fácil, ¿eh? Vuestro rizado es muy bonito, pero tiene que dar un trabajo importante. Ya, hombre, lo bueno de nuestro rizado es que es fácil de mantener también. Un ejemplo, cuando lo tengo un poco más largo, yo me ducho, hago así y los rizos se hacen solo, ¿sabes? no, en mi caso no. Si yo no me peino, mira, el pelo me queda así, mira. Ya, pero porque tú tienes 30 centímetros de pelo. Sí. Claro. Yo digo porque yo nunca he llevado así de largo, yo digo cuando tenemos así más o menos de largo, ¿sabes? Como 4 dedos o 5, los rizos se Ajá. hacen casi solos. Así de largo, no, así hay que peinar. Sí. Yo por lo general yo utilizo ¿cómo se llama esto? Siempre ando con trenza, pero ahorita estoy utilizando esto para desenredarme el pelo, que tiene colágeno y queratina y camité. Es lo Junto mismo con que esto. usas para los perros. Dani, Ujú. A mí ¿has hubo probado? una época que me gustaría dejar largo así, pero es que yo tengo una cabeza muy grande. Es como dejar el pelo largo, parezco un micrófono, tío. Un micrófono. No, pero normal, te las deja. No, Yo mira, también a soy mí siempre me hubiese gustado mucho usar sombreros o gorras, pero siempre que me pongo algo que parezca un teletabe, no me gusta, me queda con la cabeza así gigante, no me gusta. un teletabi. Ay, qué Chicos, vacilón. tenéis todos en vuestro WhatsApp el link, ¿vale? Perfecto. Ahora mismo solo hay un curso, que es el que sé, el que me ha dicho Di, que le he cogido el link directamente de su Facebook, ¿vale? Pero después pondré el resto de cursos que hay para apoyar a Di. A lo mejor me animo yo cuando ya esté un poco mejor, hago un curso de peluquería comercial a una mano. Cuidado, ¿eh? Ojo ahí. Porque yo me he visto haciendo perros y comiéndome un pincho de tortilla. Yo lo veo práctico. Lo veo. Hombre, tened en El cuenta que si hago una multitasking. cosa a una mano es con perro de confianza mío, con lo cual yo tengo perros que son estatuas Sí. en la mesa. Claro. Y es imposible, No sé ¿sabes? si me das envidia o no, quiero decir, es que a mí me va la marcha, pero hay veces que digo, hostia, pues ya podía tocarme uno un día. Yo he llegado a un punto que ¿Qué tal, Elvis? yo tengo un problema en esta mano, aparte de los otros problemas. No sé si ves que tengo una cicatriz aquí. Yo me rompí esta mano y perdí un 50% de movilidad cuando me la rompí. Entonces, tengo un dolor crónico en esta mano de antes. Entonces, yo no hago perros difíciles. Difíciles en el sentido de comportamiento. Todos Ya. los perros que yo hago son perros. Yo pregunto, ¿cómo se porta bien? Pues lo hago. Si se porta mal, pues vete a la peluquería de aquí de al lado, que hará igual de bien que yo y ya está. Pero yo no puedo arriesgarme que un perro me dé un tirón en esta mano y está una semana sin trabajar Sí, sí, por la sí. A mano. ver, yo siempre he dicho, es muy lícito y muy respetable. Aunque no fuera No, por pero la más que mano, es muy nada porque lícito y muy no respetable. puedo. Antes de la... Es que si yo pudiese, hombre, yo haría perros complicados, más que nada porque es por... Hombre, hay que saber trabajar todo tipo de perro, pero eso, a final de cuentas es un animal. Tú nunca, por más controlado que tú veas en la mesa, siempre puedes salir por otro lado. O sea, si un perro se va a tirar de la mesa, yo sacrifico mi mano antes que el perro se caiga y se rompa una mesa, una pata, Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces, No, y yo hay sé que ciertos perros antes que de hacer una darle, tengo que darle. contención, ostras, necesitas fuerza para contener, ¿eh? Nuria, ¿ya me lo pasaste ya por WhatsApp? Sí, sí, lo tienes en el Ok, WhatsApp, lo puedes copiar y listo. enganchar directamente. Yo en mi directo ya está puesto, yo ya lo he puesto
Y ya te digo, solo tengo el de 14, ¿vale? Quiero meter más cosas de fotos que ha hecho Di para que la gente conozca, bueno, y de trabajos que ha hecho Israel, ¿vale? Pero claro, aquí en directo no me da tiempo para